Siempre que me toca la oportunidad de presentar su palabra, la palabra del Señor, no puedo dejar de decir que es un verdadero privilegio. Sobre todo cuando conocemos nosotros mismos que antes no era como es hoy, ¿verdad? Así que si antes yo no disponía mi vida, mis recursos, mis fuerzas para hacer esto, yo entonces hoy puedo valorar con más ímpetu el que hoy yo lo esté haciendo. Por eso es que es bueno testificar, es bueno que la gente te conozca. Hablaba hace unos días con una persona y me decía que conoce a alguien que después de que se llevó el mundo por delante, hoy anda predicando la palabra. Digo, precisamente eso es lo que hay que hacer. Después que usted se dio cuenta de que allá afuera hay muerte, pues venga para la vida. Esa persona hizo lo que debemos hacer todos, precisamente. Ahí mismo donde usted está, yo me voy a inclinar para orar, pedirle a Dios que esté en medio nuestro. Querido Padre, te damos gracias porque en esta hora usted nos ha traído hasta este lugar. Pedimos, Dios, que nuestros corazones estén preparados para aquello que usted ha de servir para nuestro alimento espiritual. En el nombre de Jesús rogamos que usted esté tomando el control de nuestras mentes, de nuestros corazones. Si hay alguna persona afectada de salud, Señor, la ponemos en sus manos. Sobre todo pedimos que este ministro de tu palabra que tú has elegido para traer el pan, que sea un instrumento en sus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me da gusto ver gente que quiero mucho. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que cuando me toca ir a otras iglesias, me doy cuenta de algo muy interesante que pasa aquí en Regalo de Dios. Y es que aquí en Regalo de Dios, anciano, por si usted no lo sabía, aquí usted se encuentra con católicos, usted se encuentra con nuestros hermanos pentecostales, usted se encuentra con personas de distintas denominaciones. Y eso es bueno. Yo no lo puedo ver eso en otra iglesia que yo voy. Así que Dios nos ha bendecido con eso. Ahora, si hay algo importante de todo esto, hermanos que nos visitan, déjenme decirle que si hay una decisión importante que usted ha tomado el día de hoy fue haber llegado hasta este lugar. Y si a usted todavía no le han dado un abrazo, si usted levanta su mano ahí mismo, un hermano en menos de 2 segundos se le acerca y le da un abrazo para hacerle entender que usted no es visita, sino que usted pertenece a este lugar. Gloria a Dios. Amén. Me gustaría que nosotros podamos o hayamos podido preparar nuestros corazones después de la alabanza y todo lo que hemos visto en lo que va de mañana para que el Señor pueda lograr lo que quiere lograr en cada uno de nosotros. ¿A cuántos no nos gusta hablar de cosas lindas? Por ejemplo, un milagro. A todos, ¿verdad? A todos nos gusta. Y si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar diversos de estos. Cantidades y diferentes en su mayoría uno del otro. Los milagros son cosas positivas que sobrepasan los límites de la naturaleza. Y es interesante ver cómo Dios hacía uno diferente al otro. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el Señor dividió el mar, alimentó a un pueblo con maná, comida que no se conocía, con maná del cielo. A través de los profetas, como analizaba nuestra hermana Andri en la escuela sabática, el Señor reveló sueños de personas que ni siquiera se acordaban de ellos y sobre todo les dio la interpretación. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, a través de Jesús, sanó paralíticos, ciegos, resucitó muertos también, multiplicó los panes y los peces, en fin. Todos estos milagros hablan de la pura creatividad
de Dios. Entre todos ellos hay algo en común, además de la fuente que los genera, hay algo en común que es de lo que yo quiero que esta mañana nosotros hablemos. Y eso es la fe. Esa cortita palabra que apenas tiene 2 letras es un ingrediente extraordinario e imprescindible para que el hombre pueda agradar a Dios. ¿Verdad que sí? Pero esta a su vez está muy relacionada con esta otra palabra que es creer. Fe y creer. Ambas palabras están interrelacionadas. De hecho, usted no puede describir una sin mencionar la otra. Usted tendría que lógicamente utilizar una para describir la otra. Ahora, lastimosamente, en este lado del mundo, se ha utilizado creer, por ejemplo, cuando usted no está seguro de algo. Por ejemplo, usted le pregunta a alguien, ¿tú crees que va a llover? Y mira para arriba, yo creo. Eso es duda. ¿Verdad? ¿Y tú crees que fulano va a...? Yo creo. Pero en la Biblia, no funciona de esta manera. Creer es creer, no dudar. Por ejemplo, en griego la palabra fe es pistis y creer es pisteo, algo que nos muestra lo interrelacionada que están estas dos palabras. Es imposible desligarlas. Ahora, la fe en sí misma no es de la que hablan las Escrituras. ¿Qué yo dije? Que la fe en sí misma no es de la que hablan las Escrituras, sino de la fe en Dios. Amén. En Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en la que se salvó su familia. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero también por la fe, Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe también el mismo Moisés dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe también Moisés levantó una serpiente en el desierto, para que todo aquel que mirara fuese sanado. Quiere decir, hermanos, que de esa misma manera, nosotros que hemos decidido formar parte del redil de Dios, debemos poner nuestra mirada en Cristo, quien es el autor y consumador de la fe. Amén. Juan 3:36 declara, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Lo que la palabra nos enseña es que la fe misma no es como funciona. Y este énfasis, amado, lo hacemos porque lamentablemente hay una corriente religiosa que hace entender a que usted es quien genera la fe, que si usted cree tal cosa, usted lo va a lograr, que usted tiene poder en sí mismo para hacer las cosas y así sucesivamente. Y eso no es de lo que enseñan las Escrituras. Por ejemplo, es como que si la fe fuese producida por mí, entonces yo puedo decir a esa montaña, muévete porque yo la estoy mandando a mover. Ven, es como que si mi palabra tuviera poder. Cuando Dios ha dicho que es su palabra la que tiene poder. Por ejemplo, en Mateo 8 se narra la historia del centurión, un centurión romano que va donde Jesús porque su criado había muerto y le pide a Jesús que sane, que resucite a su criado. Así que el romano va donde Jesús y Jesús le dice, vamos, le contesta, vamos, yo voy para tu casa. Y él le dijo, yo no soy digno de que tú entres a mi casa, solamente di la palabra y sanará. Y así hizo Jesús. Dijo la palabra, resucitó el criado del romano. Ahora, si hay algo impresionante o hay algo interesante que impresionó a Jesús fue la fe de este hombre. Mire lo que dice Jesús. El versículo 10 del capítulo 8. Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es increíble. Un soldado romano está diciendo que cree tanto en Jesús que lo fue a buscar y que no era necesario que él entrara en su casa, que con el simple hecho de Jesús declarar la palabra de poder que vi en él, listo el problema. Hermanos, Dios quiere que nosotros tengamos fe como la de un niño. Y si usted me pregunta, ¿qué fe tiene un niño? Es sencillo. Por ejemplo, yo tengo dos niños. Emanuel y Loren están por ahí. Ellos, a la hora de acostarse, se acuestan sabiendo que mañana hay colegio, pero yo no lo veo poniendo una alarma en algún despertador. Ellos simplemente se acuestan. No lo he visto nunca haciendo una agenda. Ellos simplemente se acuestan. Pero ellos tienen fe en que sus padres van a ir al otro día a despertarlos, a alistarlos, que les van a dar desayuno, que el uniforme va a estar listo y que entonces se le van a llevar al colegio. Pero ellos se acostaron ¿cómo? Sin preparar nada, sin preocupación, totalmente dependientes de sus padres. Y así como ese centurión que simplemente sabía que lo único que necesitaba era que Jesús dijese, hágase tal cosa, que fuera listo, así mismo funcionan los niños. Tú le dices a un niño, a tu hijo, por ejemplo, vamos allí, y él no sabe a dónde tú lo llevas. Pero él sabe que su papá lo va a llevar a un lugar donde se puede estar, un lugar seguro, ¿verdad? Y así es como funciona la fe de un niño. Ellos están totalmente confiados ¿de qué? De que quien les cuida está al mando y al control y tiene toda una agenda preparada para él. Es increíble como nosotros siendo cristianos dudamos tanto, siendo todavía conocedores de la palabra. Hablaba hace unos días, la semana pasada hablaba con unos hermanos y les decía que a veces nos pasa a nosotros mismos que dudamos de que un impío, porque veamos que esté haciendo o deshaciendo,
no puede ser convertido. Y ese es un problema grave que tenemos nosotros mismos. Porque de hecho, el simple hecho de que nosotros nos otorguemos a nosotros el tema de que esa persona puede llegar a Dios o no, entonces le estamos quitando la atribución al Señor. Porque Dios es quien hace el milagro de la conversión. Y si yo dudo de que un impío, por profundo que esté en el pecado, no puede llegar a los pies del Señor, entonces yo estoy dudando es del poder de Dios. Amén. Entonces, nosotros como cristianos debemos tener esto presente. Igualmente pasa, a cada segundo nos pasa, que si por ejemplo la palabra de Dios nos enseña que todo lo que para todos los que aman al Señor, todas las cosas le obran a bien, muchas veces nos cuesta creer que una situación que podamos estar pasando, sea de salud o económica, que no pudiera ser que Dios lo está permitiendo para quizás enseñarnos algo. Y tú ves que nos golpeamos, que preguntamos y buscamos una que otra solución por lo que está pasando, pero al parecer olvidamos de que si para los que aman a Dios, y yo estoy en la lista de ellos, todo obra para bien, entonces yo debo estar confiado que de quien me ha llevado a esta condición o quien me ha guiado en esta condición va a permanecer al control. Amén. Hay una ilustración sobre la fe muy conocida en este grupo y es acerca de aquel malabarista que en los años 1800 decide tender un cable en el Niágara, en las cataratas del Niágara. Es una historia muy conocida en este grupo, pero para las personas que nos visitan y las personas que quizás vean el video en internet, pues la voy a contar brevemente. Este malabarista tira un cable en las cataratas del Niágara, y las cataratas quizás algunos de nosotros no las hayamos podido conocer físicamente, pero quizás la hemos visto por foto. Yo soy uno de ellos. Esto es algo grandioso, esto es algo grande y sobre todo profundo, porque tú tienes ahí un espacio muy extenso que el que cae ahí no hay forma de que se caiga. Así que este hombre tira un cable para intentar cruzar. Ustedes se pueden imaginar cómo estaba todo el mundo que visita ese lugar al pendiente de lo que iba a suceder. Y este hombre empieza a cruzar hasta que llega al otro extremo. Al ver la multitud que este hombre llegó al extremo, increíblemente, la algarabía se levantó. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Y dónde nació este hombre? ¡Wow! Así que el hombre da la vuelta y con la multitud así eufórica, creyendo que él era Superman, les pregunta: ahora, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar nuevamente, pero con esta carretilla? Y toda la multitud, que había visto cómo este hombre sin problema cruzó, le contestó: pero claro, mi hermano, usted es un monstruo. No hay forma de que usted no lo pueda hacer. Arranque, dele para allá. A lo que este hombre preguntó: móntese uno en la carretilla. Y ahí se vio el problema de que ningunos habían creído. Ven, es sencillo. Es sencillo. Usted cree y de lo que usted cree lo lleva a hacer algo. La obediencia es un reflejo de la fe que usted tiene. La fe siempre va a demandar una acción relacionada a lo que usted cree. Yo recuerdo hace alrededor de un año y algo, cuando yo
empiezo a profundizar en la palabra del Señor y Él me enseña a través de la misma que la ley de Dios es un reflejo de su carácter. Y es increíble porque cuando me toca decir esto, yo ni siquiera recuerdo el momento en el que yo decidí obedecer lo que Dios ha dicho en su santa ley. O sea, yo tengo un negocio que abría normalmente los días sábados. Y yo no me di cuenta en el momento en el que yo dije que no se abría más. Es como que parece que yo creí que ya Dios lo había dicho en su palabra. Y de manera automática entonces hubo una reacción. Esto fue incluso hasta antes de yo bautizarme, respondía a esta acción después de haber creído. Era un día muy productivo para mi negocio, créanme, pero el Señor me reveló en su palabra que si Jehová es el Señor y creador del mundo y sobre todo dueño de todo lo que hay en el mundo y a Él le pertenece el oro, la plata y todo lo que pueda haber en Él, cuando usted cree en Él y lo que ha dicho su palabra, entonces es fácil reaccionar de manera positiva a lo que Él ha dicho. Aunque para otro le parezca locura. Y para no alargarles ese testimonio, déjenme decirle que luego de que yo hice el switch, hice el cambio en los negocios, mi negocio ha sido bendecido de una manera increíble, amados. Se han abierto nuevas sucursales, nuevas divisiones de negocio. El Señor ha provisto un personal que muchas veces para nosotros los que manejamos negocios es lo más difícil, la gente. El Señor ha provisto un personal que increíblemente ha sido totalmente bendecido por el Señor. Pero sobre todo, si hay algo que el Señor ha hecho a través de ese negocio, es que lo ha preparado como un templo donde se imparte el plan de salvación. O sea, yo miro atrás y yo antes recibía a la gente y ni siquiera un Dios te bendiga siquiera le daba. Y hoy que el negocio sea un templo donde se enseña la palabra es algo impresionante, para gloria de Dios. Uno de los milagros de la Biblia que más me llama la atención es el de la Sulamita. Se encuentra en Segunda de Reyes 4, del 8 al 37. La palabra narra que una mujer que era importante, la palabra narra que era una mujer importante. Cuando la palabra dice esto se refiere a que había divisa allí, había dinero. Esta mujer invitaba al profeta Eliseo a comer cuando él andaba alrededor. Así que ella le pidió a su esposo que prepararan un cuarto con cama, mesa, candelero y silla, para que cuando pasara Eliseo, él se pudiera quedar por más tiempo en la casa. Porque esta mujer decía que este hombre era un varón de Dios. En una ocasión viene Eliseo y al ver la diligencia con la que ella lo atendía, le preguntó: mujer, ¿qué tú necesitas de mí? Es normal que cuando tú ves que alguien te atiende muy bien, tú entiendes que anda detrás de algo. Ella le contestó que ella moraba en su pueblo, lo que ella estaba muy bien. Así le contestó ella. Pero Giesi, que era un criado de Eliseo, le había dicho a Eliseo que esta mujer no tenía hijos y que su marido era viejo ya. Así que Eliseo le dice a la mujer: el año que viene tú cargarás un niño. La mujer le preguntó a Eliseo que si él se estaba burlando de ella. De hecho, le dijo: mi esposo es viejo. Al cabo de un año, ¿qué ustedes creen que pasó? La mujer estaba cargando a su hijo, como mismo se lo dijo Eliseo.
Estaba cargando a su hijo. El niño creció y aconteció que el niño le pasó algo, un dolor de cabeza, ella cargándolo en sus brazos, murió. Murió el niño que Dios le había dado. La fe de esta mujer es impresionante porque ella agarra al niño, lo acuesta en la cama que se le había preparado al profeta, manda a preparar un asna y a buscar huyendo a Eliseo. El esposo le pregunta que si pasa algo y ella le dijo, todo está bien. Sale esta mujer a buscar a Eliseo. Al verle a Eliseo de lejos, envía a su criado a preguntarle que qué le pasaba. Ella le dijo, todo está bien. Cuando llega donde Eliseo, ella, porque ella no quería hablar con lo que ella le fue a decir, no se lo quería mandar a decir con el criado, sino que ella quería decírselo a él. Cuando ella llega donde él, le dice, le pregunta, ¿pedí yo hijo al Señor? O sea, yo pedí hijo. Yo no te dije que si te estabas burlando de mí. O sea, esta mujer va donde el profeta, a través del cual el Señor le dio su hijo, y lo cuestiona. Yo pedí hijo. Finalmente el profeta fue a la casa, oró por el niño y le entregó su hijo vivo en los brazos de esta señora. Increíblemente. Ahora, esta mujer es increíble porque dicen que el amor del madre, el Señor compara el amor de la madre con su amor. Yo no soy madre, yo soy padre. Yo no sé si el mío llega, pero yo me imagino un hijo mío con una condición y que pase algo y que yo salga muy tranquilo de mi casa a buscar la solución. Es un poquito difícil, pero eso lo mueve la fe. La fe que usted haya puesto en Dios, que le dio ese hijo y que Él mismo debe solucionarle ese problema. Y esto es lo bueno de creer en Dios. Porque cuando tú crees que Dios es quien te da la cosa, cuando esa cosa te da algún problema o te está provocando algo que tú no entiendes, ¿a quién tú le vas a preguntar? Tú le vas a preguntar al autor, al que te la dio. Por eso es bueno, hermanos, que nosotros sepamos, antes de hacer o un negocio o a tomar tal o cual decisión, que nosotros antes busquemos la dirección de Dios. Porque si nosotros lo hacemos después y eso no vino de Dios porque usted no lo consultó, entonces el problema usted lo va a tener que cargar usted, porque usted no involucró al Señor en aquello. Así que esta mujer, como supo que su hijo provino de Dios, fue y le llevó el problema al mismo Dios que se la dio. Y Él solucionó. Amén. Fíjate que ella solamente pensó en la solución que había en Dios. Como André decía ahorita, cuando Nabucodonosor, el rey de aquella, el nieto de Nabucodonosor, Belsasar, tenía una situación, no fueron directamente donde Daniel, sino donde otro. Precisamente, cuando tú crees que Dios tiene la solución a tus problemas, tú vas directamente donde esta solución y te evitas quizás muchas vueltas y perder mucho tiempo e incluso hasta cometer más errores por ahí. Y a veces nosotros pensamos, hermanos, que necesitamos mucha fe, ¿verdad? Pero Jesús dice en Mateo 17 que si tuvieres fe como un granito de mostaza, al menos, pudiéramos decir a una montaña que se mueva y ella se movería. Hablaba con una amiga la semana pasada y ella me contaba con mucha tristeza y mucho dolor que el mundo se le caía arriba. Su marido, después de 15 años
de casados, se había ido y la había dejado con 2 niños. Pero sobre todo, no se hace cargo de nada por ahí fuera. Él no manda el sustento de esos hijos. Él no hace nada. También me cuenta que encima de eso, la economía terrible, ha intentado emprender algunos negocios y terrible, le ha ido bastante mal. Yo no sé por dónde tú estás pasando, yo no sé si tú estás esperando quizás un milagro del Señor, si estás esperando alguna respuesta de parte del Señor en tu vida secular, espiritual. Y pueda que sea así. Quizás una enfermedad grave te atormenta o alguno de los tuyos. Pero es increíble cómo Dios puede agarrar a un ser humano y transformar su vida sin importar lo malo que éste haya sido. Sin importar qué tan embarrado del pecado éste se encuentre, Dios puede transformarte y darte una vida plena, un matrimonio estable, salud financiera y sobre todo puede darte paz. Yo quiero que tú sepas que aquel que abrió el mar en aquel entonces está aquí y puede escucharte. Aquel que sanó paralíticos, que sanó la vista de los ciegos, que levantó a muertos, está aquí en este lugar y está dispuesto a hallar fe como la de aquellos hombres que le conquistaron. Yo te invito a que te pongas de pie y podamos orar al Señor. Querido Padre Celestial, en esta hora pedimos, Dios, que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro. Que tu palabra, oh Dios, no regresen vacías. Que hayan sido, Dios, una semilla plantada en terreno fértil y que ésta pueda dar frutos al 100%. Pedimos, Padre, que si hay alguna persona atormentada por sus situaciones seculares, salud, finanzas, Señor, que tú puedas, oh Dios, visitarle y que tú puedas darle la conformidad de que tú puedes solucionar todos los problemas en los que el hombre se pueda estar viendo involucrado. Pedimos, Dios, que lo que transcurra de este día podamos tener la seguridad de que tú estarás con nosotros. Sobre todo que tú nos des aquella paz que sobrepasa todo el entendimiento y que podamos confiar plenamente, Dios, de que tú eres el creador, que tú eres el proveedor, el sanador y aquel redentor que ha de venir en gloria para buscar a los que hayan permanecido conforme a tu palabra. Estos favores, Dios, los rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.